9 de la mañana, 2 minutos. Y a tan pocos días de la elección, creo que muchos en este momento nos preguntamos lo mismo. ¿Hasta dónde los últimos acontecimientos incidirán o pueden llegar a incidir en el voto de los uruguayos el próximo domingo? Y estoy hablando, por ejemplo, de la situación del intendente de Colonia, Carlos Moreira, y estoy hablando, por ejemplo, de la situación judicial del general retirado Guido Manini Ríos, pero también, y creo no equivocarme, porque se mete dentro de la campaña electoral en nuestro país, la situación en Chile, la situación en Argentina. Para un lado y para otro vemos que los políticos que están en campaña utilizan determinados argumentos que llegan desde el exterior en la medida que puedan llevar agua a su molino. Qué mejor que hablar con Diego Luján, politólogo, para tratar de discernir si alguna de estas situaciones puede o no tener incidencia en el voto, o es más lo que nosotros nos creemos que puede llegar a incidir que lo que realmente modifique para el domingo. Diego, bienvenido primero que nada y un placer tenerte. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. Creo que es difícil estimar a tan pocos días de los sucesos que tú recién narrabas cuál puede ser el impacto concreto en términos electorales. Sobre todo teniendo en cuenta que las preferencias electorales en Uruguay son relativamente estables a lo largo del tiempo. Es decir, yo no creo en todo caso que haya un cambio radical de las tendencias que las encuestas vienen mostrando en el caso de ser correctas y de validarlas. No creo que esto cambie demasiado el panorama. Obviamente que con pequeños cambios, pequeños movimientos pueden tener consecuencias políticas muy importantes, sobre todo cuando la elección es tan competitiva. En contextos muy competitivos como el que seguramente tiene Uruguay o va a tener Uruguay el domingo, pequeños cambios pueden tener consecuencias importantes. En todo caso, creo que aquí vale la pena repasar dos o tres certezas que podemos llegar a tener previo a las elecciones. En primer lugar, las encuestas están mostrando recientemente una tendencia sostenida del Frente Amplio a crecer. Ninguno de los sucesos que tú narraste recién, a priori uno podría pensar va a dañar esa tendencia de crecimiento del Frente Amplio que viene exhibiendo los últimos sondeos. Por tanto, creo que la tendencia de crecer del Frente Amplio es una tendencia consolidada para todas las encuestas. Todas las encuestas marcan con distintas magnitudes esa tendencia. El Partido Nacional está en una meseta o en el mejor de los casos, o bien bajando algunos puntos según algunas encuestas, y eso también parece ser un acuerdo entre las distintas empresas que trabajan en opinión pública. Algunos de estos sucesos, en particular el del intendente de Colonia, claramente puede llegar a dañar la imagen del partido, puede llegar a introducir señales que compliquen un poco la armonía de los discursos internos del partido. No creo que tenga un efecto nacional severo, pero en todo caso es una especulación, porque la verdad es que no tenemos datos, son muy recientes esos sucesos. Y el Partido Colorado, del mismo modo, muestra, ahí sí, un declive generalizado en todas las encuestadoras, y ahí sí también alguno de estos sucesos podría ser utilizado políticamente, está siendo de hecho utilizado políticamente para dañar al candidato Talvi, que claramente ha hecho de Chile, bueno, un paradigma de modelo económico, sobre todo a copiar, y casualmente, o no tanto, Chile está mostrando en este momento algunos inconvenientes que eran impensables hasta hace pocos días para la mayor parte de los analistas. Entonces, a mí me parece que el Frente Amplio podría llegar a aprovecharse o aprovechar un poco esta coyuntura, pero es muy difícil saber realmente en qué magnitud y si esto va a tener una consecuencia decisiva. A mí lo que me preocupa en cierta medida, lo tengo que decir gráficamente para que se entienda, que podamos verdaderamente ser tan vulnerables a la manipulación o la utilización de determinados acontecimientos. Para ser bien gráfico, es como si ahora Bolsonaro se mandara una buena metida de pata y entonces le pegamos a Guido Manini Ríos porque comparamos nuestro Bolsonaro con el Bolsonaro de allá, y entonces empieza a bajar Cabildo Abierto en la encuesta. ¿Me explico lo que quiero decir? Claro. O sea, recién lo hablábamos fuera de cámara. ¿Qué me vienen con el programa de gobierno?
al final entonces no votamos, ni sabiendo el programa de gobierno que tienen, Nadie lee ni el nos programa de fijamos en cuál es la trayectoria que tienen como parlamentarios o como administradores en los lugares donde le tocó trabajar, y basta que de repente en los 2 últimos días en las redes sociales aparezca algo así y podemos ser vulnerables a eso. A ver, yo creo que sí podemos ser vulnerables a eso. El asunto pasa por medir cuán vulnerables podemos llegar a ser. Es decir, a mí me parece que en todo caso los antídotos frente a esa extrema vulnerabilidad son precisamente los procesos políticos institucionalizados, un sistema de partido fuerte, un sistema político programáticamente estructurado, con trayectorias políticas sólidas, consistentes. Entonces, yo creo que ahí Uruguay tiene todavía un stock de estabilidad y un stock de solidez en su sistema político que lo previene de grandes cambios y bruscas modificaciones que sean producto precisamente de esos sucesos de corto plazo. Eso no quiere decir que Uruguay esté blindado, ¿no? Lo que quiere decir es que cuando la política sucede por cuestiones más profundas, entonces estos sucesos tienen algún impacto en términos de la opinión pública, pero que yo dudo que en Uruguay, por el momento al menos, sean impactos decisivos. Estamos hablando de eventos digamos, fuera de los partidos. ¿Qué pasa con lo que pasa en las internas de los partidos que tiene su resonancia? Por ejemplo, el caso de Moreira respondería a una reyerta interna del Partido Nacional. Se habla también hoy, por ejemplo, algunos diarios lo mencionan, la interna del Partido Colorado, que sería la que no estaría permitiendo seguir ese crecimiento que Talvi venía experimentando al principio. A ver, a mí me parece que el caso del Partido Colorado es más bien, yo lo daría vuelta, ¿no? Yo diría, en realidad, algunos chispazos que han sucedido en la interna últimamente no son la causa, sino la consecuencia de que el partido no crece. Cuando un partido no crece es como un país que no crece y quiere distribuir, ¿no? Hay cada vez menos para distribuir. Entonces, cuando un partido no crece, sufre el partido, pero sufren los sectores, porque en realidad hay una competencia interna cada vez más dura por una torta que se achica, ¿no? Entonces, a mí me parece que Sanguinetti, comentando algunos errores, ¿no? Analizando algunos comportamientos quizás un poco erráticos del candidato Colorado y de algunos de sus asesores, marca un poco también la necesidad de perfilarse en un partido que electoralmente se está reduciendo, según las encuestas. Y entonces me parece que eso marca una tensión distributiva dentro del partido que lo puede complicar aún más. Creo que el caso de Colonia es distinto, ¿no? Porque ahí sí hay un partido que, si bien no crece, es un partido que tiene chances claras de poder llegar al gobierno, de conformar una coalición, y entonces allí hay cuestiones más de índole, me da la impresión, por lo que sabemos, porque la verdad es que no sé más que lo que ha aparecido en los medios, parece que hay más cuestiones de índole personal entre líderes del Partido Nacional en Colonia que cuestiones más de fondo, más electorales, ¿no? Diego, recién hacías un promedio de la evolución de las encuestas. Es una buena lectura esa, digo, tomar todas las encuestas, promediarlas, porque te da una foto un poquito más acabada de la situación y cómo han evolucionado en este tiempo, con esa lectura respecto al crecimiento que ha mostrado el Frente Amplio, esa meseta del Partido Nacional y esa caída del Partido Colorado, y agrego un aumento de Cabildo Abierto también, ¿no? Sí. ¿Qué piso tiene que tener de votación el Frente Amplio este domingo para poder tener su oportunidad en el balotaje? Porque por allí se ha hablado de un umbral de un 43. ¿Es real esa cifra? ¿Es una cifra antojadiza? No ¿Está bastante bien pensada? Creo que tiene sentido. En realidad no es que haya un número que mágicamente garantice el éxito en la segunda vuelta. Lo que hay son situaciones más competitivas y situaciones menos competitivas. Dada la fragmentación del sistema de partidos que se prevé va a haber en el próximo periodo, es posible que 3, 4, 5 partidos queden en el umbral de acceso al Parlamento, pero que no lleguen a conseguir una banca. Si eso sucede efectivamente así, lo que no sabemos, el Frente Amplio podría arañar la mayoría parlamentaria con 46% de los votos, por decir algo, ¿no? Números grandes. Eso depende mucho del resto de la votación de los partidos chicos en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Frente Amplio se aproxima a la mayoría parlamentaria en primera vuelta, esto es, vota cerca del 45, 44, 45, 46, va a ser muy difícil sostener una campaña para la segunda vuelta contra un partido, digamos, estoy pensando ahora en los partidos de oposición, contra un partido que tiene casi mayoría parlamentaria. Esa es como la hipótesis de máxima, creo yo, hoy por hoy del Frente Amplio.
arañar la mayoría parlamentaria y entonces presentar un partido casi mayoritario, con lo cual se complica el panorama para los partidos de oposición. ¿Cuál es la hipótesis de máxima de los partidos de oposición? Y bueno, que el Frente Amplio vote más cerca del 40 o quizás incluso un poco menos, y entonces no tengan necesidad de conformar una coalición tan extensa, tan fragmentada y tan disímil, y por lo tanto puedan presentar a la ciudadanía una coalición más acotada y más potente, ¿no? Entre esos dos escenarios de máxima va a ocurrir algo finalmente el domingo que va a estar aproximadamente entre esas dos hipótesis. Claro, el margen de incertidumbre sigue siendo grande porque esas dos hipótesis son bastante distintas, pese a que implica el corrimiento a lo mejor de 3 o 4 puntos porcentuales, ¿no? 3 o 4 puntos puede estar en la hipótesis de máxima de los partidos de oposición, o 3 o 4 puntos puede estar en la hipótesis de máxima del Frente Amplio. Entonces yo creo que si el Frente vota más del 43, se aproxima más al 45, tiene una segunda vuelta con mayor chance y con mayor esperanza. Si vota más cerca del 40, entonces los términos se invierten y creo que el optimismo va a estar del lado de los partidos de oposición. ¿Y hasta dónde podemos estar padeciendo los uruguayos algo así como un síndrome de encuestitis? A ver si me explico, y nada mejor que preguntárselo a un politólogo. Está bien, las encuestas son lo que nosotros nos manejamos. Hay muchos actores políticos, hay muchos políticos que yo los he escuchado decir que las encuestas influyen. De hecho, en una obra teatral que estoy haciendo, El Test, mi personaje dice en un determinado momento que en la bolsa de valores hay algo que se llama profecía autocumplida. Alguien dice que las acciones de determinada empresa van a bajar y todos venden, y efectivamente las acciones terminan bajando. Pero ¿quién nos puede asegurar que si alguien no hubiera dicho que iban a bajar, efectivamente esas acciones bajarían? Entonces mi pregunta es, ¿hasta dónde las encuestas con sus tendencias? Fíjate que me estás hablando de que 3 o 4 puntos porcentuales cambian completamente la ecuación. Y es lo que la encuesta me dice, que está dentro del margen de error. Claro. Y tengo a un Talvi que en la interna dio el salto que dio, y tengo en la pasada elección a un Amorín Valle al que no se le daba prácticamente visibilidad en las encuestas y votó lo que votó. Entonces, ¿hasta qué punto la corriente que la encuesta me está marcando no lleva, por ejemplo, a esa gente apática a la política, que puede formar parte de esos indecisos, a seguir a la mayoría por el simple hecho de decir, y voy con el que va a ganar? Bueno, es un tema muy importante y muy difícil de encarar con solvencia técnica y sobre todo para un público amplio. En realidad las encuestas claramente influyen de los dos lados, influyen tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, si se quiere, del mercado electoral. ¿Por qué? Porque los partidos y los candidatos para competir en las elecciones necesitan básicamente ser percibidos como viables, aunque no lo sean, ser percibidos como viables para alguna cosa, para entrar al Parlamento, por ejemplo, para pasar una segunda vuelta, pero además necesitan financiamiento. Y el financiamiento fluye, efectivamente, hacia aquellos candidatos que son percibidos como más viables y más potentes. Y del lado de la demanda también, la gente, como tú decías recién, no solamente, claro, aquellos que tienen un voto inelástico, bueno, de pronto las encuestas no les importa porque tienen otras preferencias más rígidas, pero aquellos votantes más lábiles, más flexibles, suelen guiarse, entre otras cosas, por las encuestas. No únicamente, pero sí por las encuestas. Y entonces allí también tienen algo de profecía autocumplida, ¿no? Como este candidato parece que va a ganar, bueno, me subo al carro ganador y entonces resulta que efectivamente esa profecía se termina autocumpliendo. Yo creo que aquí hay una cuestión para decir, las encuestas marcan algunas certezas, ¿sí? Pero también, bien utilizadas, marcan incertidumbres. Y a mí me parece que eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Las encuestas no se diseñan y no se llevan a cabo solamente para tener certezas, sino para saber qué es lo que no sabemos. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que el Frente Amplio va a ser el partido más grande del sistema. Eso lo sabemos, es una realidad. También sabemos que, salvo que suceda algo extraño, que nadie prevé, el Partido Nacional va a ser el partido más grande, o bien de la coalición de gobierno, o bien de la oposición en el futuro periodo. Sabemos que hay algunos partidos que no tienen chances de acceder al Parlamento, se sabe, ¿sí? Y luego, bueno, hay incertidumbre en el resto. El tema es que muchas veces la ciudadanía y la opinión pública demanda una serie de certezas en donde no las puede haber, porque de hecho la elección tiene que ocurrir.
Y entonces allí las encuestas nos dicen precisamente qué es lo que no sabemos, y una cosa más interesante, y con esto termino, que es, no solamente nos dicen qué es lo que no sabemos, sino nos dicen con cuánta confianza sabemos o podemos aproximarnos a algo. Y efectivamente el margen de error es una forma de decir, de medir la incertidumbre. No solamente saber dónde está la incertidumbre, sino cuál es la magnitud de esa incertidumbre. A mí me parece que eso es importante, saber que le estamos pronosticando en más o menos 3 puntos, bueno, acotamos el rango de incertidumbre, ¿no? No es lo mismo que no saber nada. Que no saber nada, exactamente. El que estas elecciones también uno elige parlamento, ¿no? ¿Cambia en algo esto? Porque a veces la gente piensa solo en la figura o en la fórmula presidencial y deja de lado, digamos, la representación parlamentaria, que puede, por ejemplo, votar un partido que sabe que no va a hacer llegar al gobierno, claro, pero sí darle un voto para que llegue al Parlamento. Sí, cambia. ¿Cuánto cambia Cambia bastante, porque en realidad el sistema de doble vuelta está pensado específicamente para que en la inmensa mayoría de los casos la primera vuelta coincide con la elección parlamentaria. Entonces, ese es un incentivo distinto que los votantes tienen a la hora de decidir su voto, porque en realidad no tienen la necesidad de actuar estratégicamente, le hace emitir un voto útil en la primera vuelta, porque saben que muy probablemente, en particular en sistemas como el uruguayo, donde el umbral es tan exigente para pasar, para evitar la segunda vuelta, entonces pueden emitir un voto sincero, pueden emitir su preferencia sincera, buscando incidir más que nada en la composición del Parlamento. Y luego en una segunda vuelta, allí sí pueden emitir un voto más de carácter estratégico que apunta a bloquear al candidato más rechazado. En realidad los sistemas de segunda vuelta están pensados para evitar el triunfo de candidatos con alto rechazo popular antes que para elegir al mejor. Ese es un asunto también que muchas veces no se tiene en cuenta. Eso. Claro, los sistemas es interesante esa mirada. Porque a ver... ¿Por qué se da? ¿Cómo es eso? Los sistemas de mayoría simple, como el que tenía Uruguay antes de la reforma constitucional del año 96, eran sistemas que permitían que un candidato con alto rechazo popular resulte ganador de la elección. ¿Por qué? Por una razón bastante simple. Si quienes se oponían a ese candidato que tenía altos niveles de rechazo estaban divididos, ¿sí?, por algún motivo estaban descoordinados, entonces era probable que un candidato muy rechazado, reuniendo 35, 36% de los votos, ganaba la elección y se terminó. La segunda vuelta, que ha sido adoptada casi por la totalidad, salvo por 5 países, todos los presidencialismos de América Latina eligen a sus presidentes por sistemas de segunda vuelta, buscaron precisamente evitar que un candidato con alto rechazo popular pueda resultar electo, obligando a quienes lo rechazan a unirse en la segunda vuelta. Y yo creo que ese es el espíritu principal del sistema de doble vuelta. En lugar de darle la legitimidad al más preferido, es bloquear la posibilidad de que el menos preferido resulte electo. Claro, y además con aquello de que no son los partidos los que pasan a la segunda vuelta, sino la fórmula. Sino la fórmula, precisamente, porque justamente despojar a la segunda vuelta de los partidos es la lo que papeleta no lleva distintivo nada. de ningún tipo, solo fulano y mengano, que es la fórmula. Claro, pero también a veces se cuestiona que, como hay en otros países, que en la segunda vuelta se pasa si la diferencia entre el ganador y el que sale segundo es menor al 10%. Claro, ¿no? Superando el 40 y con una diferencia del 10. ¿No? Eso es un sistema que adoptó por primera vez Argentina en la reforma constitucional del año 1995 en Argentina, 1994, perdón, la elección fue en el 95, que se llama regla de doble complemento. Precisamente hay 2 formas de no pasar a la segunda vuelta, es decir, de resultar electo en la primera, que es obteniendo una mayoría, que habitualmente es el 45%, u obteniendo 40% más 10 de ventaja sobre el segundo. Una regla parecida a la que adoptó Bolivia y actualmente está funcionando en estos días. Que está en discusión ahora. Exactamente, en la reforma constitucional del año 2009 en Bolivia se adoptó la misma regla de Argentina y algunos países también adoptaron esa regla de doble complemento. Esa regla lo que hace es, digamos, hacerle más fácil al candidato mayoritario resultar electo en primera vuelta y evitar tener que competir en segunda vuelta. Bueno, vamos a agradecerle a Diego Luján, politólogo. Obviamente nos quedan muchas preguntas y bueno, debe tener que ver con esa incertidumbre que obviamente crece a medida que se va acercando el día de la elección, el próximo domingo, con todavía un actor nuevo o cada vez más relevante que seguramente también lo debe tener a mal traer a Diego y a todos los politólogos, que son las redes sociales, que siguen en campaña aún con la veda, y en donde muchos esperan que recrudezca sobre las últimas horas
el viernes, el sábado, determinado tipo de operaciones que se realizan a veces a través de las redes y que uno las puede ver. A veces las olfatea rápidamente y a veces come del tupper. La solución es quedarse sin batería. en el teléfono, Esa ¿no? sería la solución. Seguro. Diego, muchas gracias. Bueno, al contrario, las órdenes. Diego Luján, politólogo, en la mañana de Arriba Gente junto a nosotros.